Gálatas en su capítulo 4. Si lo tenemos al cita ahí, ¿no? 1 al 5. Muy bien. Leamos entonces. Pero también digo, en tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado del Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a todos los que estaban bajo la ley, a fin de que recibamos la adopción de hijos. Lean conmigo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Cuál mis hijos? Y si acaso el 6 también, a ver, el 6. Y por cuanto hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama a Padre. O dicho de otra manera, papacito. ¿Verdad? Mucho con cariño, como dicen algunos. Bueno. Entonces el tema trata de Dios, del envío de su Hijo. Dios envió a su Hijo, dice ahí el texto, ¿verdad? Así que ese es el tema propiamente, el envío de su Hijo, el envío del Hijo, ¿no? Ahora, decimos como una oración de transición, se dice en crítica, ¿verdad? El envío de Dios de su Hijo fue un envío formidable, ¿verdad? O admirable, vamos a decirlo así. Y hay tres razones que las encontramos en los versículos 4 y 5. Vuelve a 4 y 5, hija, por favor. 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y noten que dice en primer término, Dios envió a su Hijo en el tiempo propicio, ¿verdad? Es un envío admirable, porque Dios lo envió en el tiempo propicio. Dice el texto, ha venido el cumplimiento del tiempo. Dios envió a su Hijo. Lo mandó cuando más se esperaba y se necesitaba. Se dice que las mujeres embarazadas en ese tiempo decían, a lo mejor este es el Mesías, y se acariciaban su estomajito, ¿verdad? A lo mejor es el Mesías, porque tienen un deseo intenso porque viniera el Mesías. Y naturalmente que él vino, pero por medio de la Virgen María, ¿verdad? Por supuesto. Pero hay varias cosas, hermanos, que se sucedieron y que propiciaron el tiempo para que el Señor Jesús viniera. Imperaba, por ejemplo, el hebreo y el arameo, pero luego vino la conquista de Alejandro el Grande, y entonces ya se tuvo el griego, que fue el idioma que más se usaba en ese tiempo. Así que el uso del idioma griego facilitó la extensión del mensaje del Evangelio, aunque me he quedado sorprendido ahora que Samuel está tomando esa maestría por línea, ¿verdad? Me está diciendo que realmente eran contados que sabían leer y escribir en aquellos años. Sí. Por eso que Pablo a los romanos dice, porque la fe es por el oír. No dice por leer, sino por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y también la palabra del Señor dice que la gente pecó, se desvió por causa de conocimiento, por causa de conocer la palabra de Dios. Y realmente el conocimiento del Señor estaba muy limitado en aquel tiempo, se limitaba nada más a leerse en las sinagogas, ¿verdad? Y anteriormente nada más en el templo. Nadie tenía acceso a una Biblia, así que tenían que asistir y poner todo el sentido para escuchar la palabra de Dios y aprender. En aquel tiempo la gente fácilmente aprendía textos de memoria. Los mismos predicadores presentaban el mensaje, la lectura de la Biblia como si fuera un relato, y se capta más cuando es un relato el pasaje, ¿verdad? Como podemos notarlo, lo podremos comprobar al ratito
que leamos un pasaje o que digamos un pasaje de memoria. Es más fácil aprendérselo así que leerlo, porque ya cuando uno va a leerlo así en congregación, en público, pues ya se desconecta y se limita a lo que dice allí el texto. Pero cuando estamos así en congregación ya es muy distinto, ¿verdad? Muy bien. Entonces, el idioma, por otra parte, también dicen que los caminos, en ese tiempo se aumentaron los caminos, se facilitó el lugar, ya se protegió mucho mejor a los caminantes, porque en aquellos años era muy peligroso andar en caminos, porque había muchos bandidos, en fin. Y entonces, con los caminos que había, entonces ya fácilmente se comunicaban, ya empezaban las carretas en ese tiempo, y era un poquito más fácil el traslado de un lugar a otro. En fin, el caso es que Dios envió a su Hijo en el tiempo propicio, porque dice ya el texto, venido el cumplimiento del tiempo. Tuvo que llegar un momento en el cual el Señor envió a su Hijo al mundo, y lo hizo, claro, y como decían ustedes, por conducto de la Virgen María, que fue el vaso escogido. Así que decimos que es un envío admirable, porque Dios lo envió exactamente cuando el mundo deseaba que viniera el Señor Jesús. Y es uno de los profetas, o sea, es el que dice, Jesús es el deseado de todas las naciones. Lo deseaban, ¿saben cómo? Como ahora lo deseamos que regresen. ¿Verdad? Ya quisiéramos que el Señor estuviera por aquí. Y así lo veían, en aquellos tiempos lo veían como que aparezca el Mesías, y los profetas hablaban en pasajes mesiánicos para alentar a la gente y a irla preparando para ese momento. Así que Dios lo envió en el tiempo en que más se requería en aquella época, y que facilitó para que pudiera llegar hasta nosotros la palabra del Señor. Pero la otra cosa que notamos, por lo cual es admirable, es porque lo envió en la forma más adecuada, ¿verdad? No lo envió así nada más como si fuera un ángel, sino que lo envió hecho de mujer, hecho conforme a la ley, dice Pablo a los Gálatas. Vemos, por ejemplo, allá en Filipenses, en su capítulo 2, cuando dice allá desde el versículo 8 más o menos en adelante, dice haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Qué versículo fue? 5 y 6. 5 y 6, ¿verdad? Y sigue diciendo, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que tomando forma de siervo, se hizo semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y conste, muerte de cruz, ¿verdad? Así que Dios, el creador del universo, se hizo hombre, y como hombre fue obediente, y obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, ¿verdad? Y una de las cosas que ahora, bueno, al menos allí en la mañana, me tocó también presentar el mensaje, usé Lucas, en su capítulo 2, ¿verdad? Que habla acerca del, cuando, bueno, voy a relatarles el pasaje. Dice ahí que en aquel tiempo se le ocurrió a las autoridades levantar un censo, ¿verdad? Y que cada quien fuera a la ciudad donde había nacido. Así que José tomó a María, con la que estaba desposada y que iba ya casi para dar a luz, lo tomó y subieron a Belén para que allí naciera. Bueno, ahí le llegó el cumplimiento del tiempo, ahí le llegó el momento propicio, el momento que ella había de dar a luz, y como no había dónde pues lo pusieron en un pesebre. Ahorita en ese tiempo, decir un pesebre, no se piensa en un lugar donde comen las vacas, ¿verdad? ¿Verdad que así es? Se piensa en una cosita que hicieron ahí los que venden, los que les encanta el comercio, y le llaman pesebre, pero no es aquel lugar donde están comiendo los animales. Y al Señor Jesús, el niño Jesús, cuando nació, cuando ya María lo oyó llorar, su primer llanto, lo envolvió en pañales y luego lo acostó en el pesebre. Y dice un historiador que
que ahí el Señor, el creador del mundo, ¿verdad?, se limita a ser un muchachito que está amarrado por el pañal, ¿verdad? Y que inclusive esa era la promesa, era la profecía. Cuando Acaz era el rey, el profeta Isaías fue y le dijo: oye, pídele una señal al Señor. Y Acaz dijo: no, yo no voy a tentar al Señor. Dice: pues a que no quieras. El mismo Señor mandará señal, aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre Emmanuel, porque traducido es con nosotros Dios, ¿verdad? Bueno, y luego ya en Miqueas se dice que en Belén de Judea iba a nacer, porque así estaba escrito por el profeta, y como les digo, se aplica el momento en que Jesús, el creador de todo, por el cual se hicieron todas las cosas, estaba allí atado con un pañal en un pesebre, haciéndose hombre. Vino a su condición como hombre. Por eso dice aquí el escritor: Dios envió a su hijo, nacido de mujer, nacido conforme a la ley, ¿verdad? Así que ya vimos ahí dos cosas. Una es que viene en el tiempo propicio, cuando ya se deseaba. Insisto, las mujeres embarazadas pensaban que ese era el Mesías, ¿verdad? Pero bueno, ya sabía lo que el Señor, lo que había dicho, claro. Y luego viene en la forma adecuada, haciéndose hombre y humillándose como hombre. Pero viene lo más precioso, es con un propósito específico. Viene en el tiempo adecuado, es decir, en el tiempo propicio, en la forma adecuada, haciéndose hombre, pero viene con un propósito específico, dice aquí, ¿verdad? Dice: a fin de que para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ese fue el propósito, ¿verdad? Primero, redimirnos para aquellos que estábamos bajo la ley. La redención es el pago, es el precio que Jesús pagó allá en la cruz del Calvario, para que ustedes y yo pudiéramos ser redimidos de la ley. Ya la ley ya no nos acusa, porque hemos confiado en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Para librar a aquellos que estaban bajo la ley, y además que recibiésemos la adopción de hijos. Ya hemos oído aquí varias veces por nuestro hermano pastor, por ejemplo, aquel pasaje muy bonito de Gálatas 3:22 o algo así. Dice: porque todos sois hijos de Dios, pero por la fe en Cristo Jesús. Y el Señor Jesucristo, al venir, nos adopta como hijos de Dios. Y con todas las maravillas que contamos ahí, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Claro, si es que empero juntamente padecemos con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, dice aquí Pablo más adelante. Así que ese envío es hermoso, hermanos, es interesante, es valioso, porque llegó en el tiempo que más se necesitaba. Segundo, porque vino en la forma más adecuada, es decir, por medio de la Virgen María, y la otra es con un propósito específico. Notamos en la palabra del Señor, por ejemplo, allá en Juan capítulo 1, versículo 12, dice, me gusta leerlo casi desde el 8 por allá, donde dice: el mundo por Él fue hecho, en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, y el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Pero luego dice aquella gran noticia: mas a todos los que le recibieron, o que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y no se queda allí, sino que dice algo más, ¿verdad? Los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, Dios es el que nos invita a hacer la obra para que le recibamos en nuestro corazón. E incluso, me gusta ese pasaje porque dice: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, para que entendamos lo que es recibirle. Simplemente recibirle es creer en Él. Y es una obra que el Señor hace en nuestro corazón por su gracia, ¿verdad? No me elegís vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, dice
la palabra del Señor. Y lo que nosotros hacemos nada más es responder a su llamado y decirle: sí, Señor, yo te acepto con todo mi corazón. Otro pasaje que nos ayuda a pensar en esto, en la que es una obra totalmente del Señor, es cuando el Señor Jesús, allá en el momento de retiros, allá en el capítulo 16 de Mateo, por ejemplo, Mateo 16, 31, el Señor estaba con sus discípulos en el monte, y ya estando ahí quieto le dice: ¿quién dice las gentes que es el Hijo del Hombre? Y ella responde a uno: pues dicen que Elías. Otro por ahí dice: no, pues, que Jeremías. Y otro más cercano: pues algunos de los profetas. Es lo que decía la gente. Y entonces el Señor pregunta: ¿y vosotros quién decís que soy? Ya no entienden nada lo que dice la gente, sino ustedes qué piensan ahora acerca de Cristo. ¿Quién decís que soy? Y Pedro contesta: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dice el Señor más adelante: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y luego ya viene la promesa siguiente, ¿verdad? Pero el propósito, pues, hermanos, es que recibamos al Señor y eso nos impulse a orar. A veces gastamos nuestro tiempo para convencer a la gente a que ore o que salga a ganar almas para Cristo, y nos cuesta mucho trabajo convencerlos. Pero cuando hay una experiencia real con Cristo, la persona sola va, testifica, la persona sola busca a Dios, llama a Dios Padre, fácilmente, ¿verdad? Porque es lo que se requiere. Por eso es que el Señor le dijo a Nicodemo, cuando Nicodemo, en el capítulo 3 de Juan, ¿verdad? Dice ahí que vino Nicodemo a verlo de noche, y luego le presumió y dice: Señor, sabemos que ha venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Y Jesús le respondió así tajante: de cierto te digo que el que no naciere otra vez no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que ha nacido de la carne es, y lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. Y ahí en Nicodemo sale con algunas evasivas. El Señor le dice: fíjate, si yo te digo las cosas terrenales y no entiendes, ¿cómo vas a entender las espirituales, hijo? Nadie subió al cielo, sino que descendió del cielo el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y luego ya va a un pasaje que es muy conocido era muy conocido por los fariseos, por los maestros de la ley. En aquel pasaje donde dice: así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así en serio que el Hijo del Hombre, o sea, yo, entendió Nicodemo, también se ha levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso le llevó a Nicodemo para comprender mucho mejor esta gran verdad, ¿verdad? Y fue un discípulo efectivo, secreto, pero fue un discípulo del Señor, como José de Arimatea y otros muchos más que ha de haber habido, ¿verdad? Que no lo manifiestan, pero sí son en secreto. Algunas veces, algunas hermanas, cuando me presentan al esposo, a mí me da mucho gusto conocer a los esposos de ellas, ¿verdad? Y me dicen: pues fíjese que es mi esposo más que es inconverso. Digo: pues quién sabe, Marita, espérame tantito. Vamos a presentar el plan de salvación para que sea salvo. Yo le dije al último con que me pasó tal cosa, le dije: pues dice que es inconverso. Yo le acababa de bautizar. Esa es mi esposa, más que es inconverso. Dice que es inconverso. Bueno, vamos a quitarle lo inconverso. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y es la palabra de fe la cual predicamos: que si confesares que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantado de los muertos, serás salvo. ¿Crees en esto? Sí. Entonces ya dejó de ser un inconverso. Y luego suelen convertirse, muchos de ellos, en cristianos, pues un poquito, como que no se dan a conocer, pero lo son. Una última experiencia que voy a platicar: estaba yo de pastor aquí en la iglesia de Israel, en Saltillo, y cuando yo estaba ahí de pastor, llega una persona con una carretilla y dice: oiga, pastor, veo que ustedes están construyendo, yo necesito
una carretilla de arena, me la facilita, yo se la pago después, sí, cómo no. Ya la agarraron. Yo no le dije al hermano que estaba ahí de guardadero, porque dije, se me va a poner al brinco, ¿no? Entonces llévesela. Y se la llevó, y luego ya muy agradecido me dice, yo conozco algo del Evangelio, nada más que me ha agarrado la botella, y quisiera salir de ahí. Bueno, pues le dije, no tengas temor, pendiente, yo voy a estar contigo molestando todos los días. Antes de venir aquí a la oficina del templo, voy a primero ir a verte para ver cómo andas. Pero luego le hablé así con mucha confianza. Y sí, hubo un momento que estaba en una situación muy crítica. Total, le ayudé para que saliera de esa condición, por la gracia del Señor. Y ahora es un elemento valioso en su denominación, porque no era bautista, sino que era metodista. Así que es un elemento muy valioso que trabaja entre los gedeones y qué sé yo. Pero cuando él logró ya conocer el mensaje y vencer esa tentación, llevó a su esposa era muy católica, y la llevó a uno de los cultos. Y entonces dice, ella es mi esposa, así conversa, pero aquí está. Le dije, hijo, es mejor que tú. Te lo dije así delante de los hermanos. Ella es mejor que tú. Ella conoce al Señor. Aguantó. Y hasta la fecha me aguanta, ¿verdad? Que yo le haya dicho ahí en ese momento. Sí, porque hay muchos discípulos que no son evidentes a simple vista, pero son. Y a veces son mucho mejor de aquellos que presumen de que ellos son ahí diáconos de la iglesia, y yo para allá y para acá. Llegan a ser mejores, ¿verdad? Pero bueno, lo interesante, hermanos, es que Dios envió a su Hijo en el tiempo en que se necesitaba. Ese día nació el Señor. Lo envió en una forma adecuada, hecho hombre, para pagar nuestro rescate, y además con un propósito específico, que pudiéramos ser hijos de Dios, ¿verdad? Y ya Cristo Jesús de nosotros nos impulsa, nos jala para orar en la casa y en los cultos, ¿verdad? Y vemos que vienen a adorar al Señor. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias al Señor por esta oportunidad tan bonita. Gracias.